En este vídeo vamos a echar un vistazo rápido a una de las leyendas del automovilismo, un Citroën 2 caballos 6 CT, de las últimas versiones producidas, un coche absolutamente asombroso desde el punto de vista técnico y de su planteamiento, y que desempeña un papel vital a la hora de motorizar a millones y millones de personas en todo el mundo tras 42 años de producción. ¡Vamos allá! Pero antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal y a activar la campanita de las notificaciones para no perderte próximos vídeos. Vienen coches muy interesantes en camino. Bueno, nos encontramos delante de uno de los grandísimos mitos del automovilismo, un Citroën 2 caballos, en esta ocasión ante una versión 6 CT, es decir, Confort, de finales de los 70. Como todos sabemos, el Citroën 2 caballos inicia su andadura comercial en el año 48 y se prolonga hasta concretamente el 27 de julio de 1990 a las 4 de la tarde. Es decir, 42 largos años, que es comparable a la de carreras automovilísticas como el Volkswagen Escarabajo y un poquito más que la del Renault 4, bueno, bastante más en realidad. El gran, motivo de que este coche sea un mito del automovilismo radica en que, como tantos otros, como el citado Volkswagen Escarabajo, el Seat 600, el Mini británico, entre otros, es el de motorizar a la población europea, a las incipientes familias, a las clases medias y también al público en general, en un momento en que, el automóvil era un artículo pues de puro lujo, un artículo inaccesible que precisamente es camino de lo que se está a convertir ahora mismo aquí en Europa. No obstante, su año de comercialización, en el 48, este automóvil es un coche diseñado antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, os dejaré por aquí alguna foto de los prototipos con un único faro que le valían, y nunca mejor dicho, el apelativo de paraguas sobre 4 ruedas. Con lo cual, el diseño del coche pues prácticamente tiene 90 años. Y es un diseño que se ha mantenido prácticamente invariable durante sus 42 años de producción, de tal manera que durante todo este tiempo tanto las puertas como el capó y el portón se pueden desmontar sin tornillería sobre raíles, y básicamente cambian pues pequeñitos detalles como los faros, que en las últimas versiones, como es el caso, son rectangulares en vez de redondos, el salpicadero y sobre todo el tema de la mecánica. El tema de la mecánica no por planteamiento, no por concepción, puesto que siempre será un 2 cilindros boxer, es decir, 2 cilindros opuestos, refrigerado por aire, nunca por agua, pero la potencia se pasaría de unos escuetos 9 caballos, que le valdrían el sobrenombre de 2 caballos por el tema de caballos fiscales, hasta unos 35 caballos efectivos en las últimas tiradas, en las últimas versiones. Del motor lo vamos a ver a continuación, a dar un breve repaso a esta unidad, y os voy a comentar un aspecto, o un par de aspectos mejor dicho, que caracterizan a este ejemplar 6CT. Como os comento, el 2 caballos permanece fiel al concepto original durante más de 40 años. Hay una cuestión reveladora en esta versión CT Confort, y es que abandona los batidores en el tema de la suspensión, que es plenamente característica del 2 caballos. Los batidores, os dejaré aquí una imagen, hacen que este coche sea realmente efectivo en campo, y los abandona en pro de unos más tradicionales y también lógicos amortiguadores hidráulicos telescópicos, de tal manera que se gana muchísima efectividad en carretera y se pierde algo en campo. No obstante, el 2 caballos ha sido y siempre será un automóvil pensado para entornos rurales, para entornos comarcales, para entornos de pura proximidad, básicamente porque sus prestaciones son claramente insuficientes, incluso para circular por carreteras secundarias, sea cual sea la versión. No obstante, a finales de los 70, que ya empezaba a estar desfasado el 2 caballos, estos amortiguadores le permitían salvar un poco los muebles, algo la dignidad, en carretera más abierta frente a otros incipientes rivales, pues que poco a poco le irían
irían comiendo la tostada, como se suele decir. No obstante, precisamente en la década de los 70 es cuando el 2 caballos goza de mayor popularidad y mejores cifras de ventas, contabilizándose más de 5 millones de unidades, un poquito más, entre las versiones berlina o versión convencional y la versión furgoneta, y también teniendo en cuenta a los derivados Méhari y a los derivados Dian 6, que básicamente es el mismo coche, pero con otro nombre y un diseño ligeramente cambiado. Y en definitiva estamos ante un automóvil perenne, ante un automóvil de un planteamiento ultra sencillo, donde lo elemental es absolutamente primordial. De hecho, las primeras unidades no contaban con indicador del combustible en el tablero, había que meter una varilla, como en algunos Volkswagen Escarabajo, y obviamente las sillas, los asientos eran poco más que pequeñas sillas de playa. En este caso, bueno, ya tenemos una de las últimas versiones, se ven unos faros traseros rectangulares, por dentro cambia el salpicadero, pero lo más destacable, como os he dicho, son los faros delanteros rectangulares también, y detalles como la calandra. Bueno, como os comentaba previamente, las mayores evoluciones, más que estéticas, corren a cargo de los propulsores. La arquitectura siempre será la misma, un 2 cilindros refrigerado por aire, como los Porsche 911 o como el Porsche 348. Pero en esta versión 6CT, ya hacia el final de la vida comercial de los caballos, tenemos un bloque que pasa de los 375 centímetros cúbicos de la versión plenamente original, inicial, a los 602 centímetros cúbicos para entregar 28 caballos y medio en, digamos, medición DIN, no SAE. Esto le permite alcanzar con dificultad, con bastante dificultad de hecho, los 100 km/h reales, pero bueno, a cambio tenemos un mantenimiento súper sencillo, un consumo ridículo, también porque detiene la báscula en los 590 kilos según el valor declarado. Y antes de que se me olvide, comentaros que esta unidad es una unidad fabricada en Vigo. El Citroën 2 caballos se fabricó en múltiples sitios, obviamente en Francia, aquí en Vigo algo más de 250.000 unidades, en Sudamérica, en Mangualde, en Portugal, etcétera, etcétera. Pero esta es una unidad viguesa, cosa que vemos también, hay una plaquita de Citroën Vigo que vemos ahí de abajo. Como podéis ver, estamos entre lo elemental, dentro de lo elemental de los motores automovilísticos. Más sencillo, imposible. No tenemos radiador de refrigerante porque ya, como os comento, es un motor refrigerado por aire. Tiene un sonido súper característico, súper peculiar. Ahí vemos la batería, que es diminuta, emplazada un poquito más arriba. Y ya podéis ver que tanto por la chapa, por la disposición, por la accesibilidad, por todo, es lo más sencillo que os podáis imaginar. Como os comento, es un coche para circular por entornos muy próximos, un coche puramente de proximidad, pues para moverse dentro de un pueblo, para circular por fincas, por algún entorno comarcal muy delimitado, pero no es un coche en absoluto, ni siquiera recomendable para circular por carretera. Aquí tenemos un pequeño ventilador, como podéis ver, los faros rectangulares, como os comentaba antes, el tema del filtro del aire, la batería, el sistema de escape, que por cierto, el escape comparte posición con el Renault 4, es lateral, ahí lo tenemos, obviamente no está catalizado ni muchísimo menos, de hecho tiene un silencioso, mejor dicho, bastante escueto, sobre todo comparado con coches mucho más modernos, y obviamente tenemos carburación, nada de turbo, obviamente, nada de inyección electrónica, absolutamente nada, de tal forma que es súper sencillo de mantener y de reparar. El motor de nuestro protagonista aumenta la cilindrada desde los 435 centímetros cúbicos de versiones anteriores para llegar a los 602, cifra tope, con un bloque con cárter central y culata de aluminio. Como podemos ver, la ficha técnica es el colmo de la sencillez mecánica, donde la alimentación corre a cargo de un carburador Solex monocuerpo y la fuerza se transmite a las ruedas delanteras, como buen Citroën, a través de una caja de cambio de 4 relaciones. Sus 28 caballos y medio DIN a 5.700 vueltas le permiten alcanzar los 105 km/h de punta en las mejores condiciones, necesitando 46 segundos y medio para cubrir el kilómetro desde parado, por lo que los adelantamientos con cualquier 2 caballos son impensables. Lo mejor de todo son las cifras de consumo, del entorno de los 6 litros e incluso algo menos circulando por carretera, algo que es mérito tanto de la reducida cilindrada como del escaso peso de todo el conjunto. Pero mejor aún es el inconfundible sonido.
Desde un apartado estructural, además de la sencillez de todo el coche, lo mejor del 2 caballos es su suspensión, independiente en las 4 ruedas y que le convierte en un pequeño todoterreno aun a pesar de que esta versión carece de los característicos batidores, que funcionan como una especie de suspensión predictiva. Otro aspecto muy a destacar es la incorporación de frenos de disco en el eje delantero, algo extensible a sus principales rivales, y que se emplazan a la salida del diferencial, como ocurre en el Citroën GS, dicho sea de paso. También llama la atención las enormes llantas para la época de 15 pulgadas, más grandes que las del primer BMW Serie 5, por ejemplo, en este caso calzadas sobre neumáticos Michelin de 135 mm de anchura y que eran radiales, una primicia entonces. Como dato, cuando Michelin compra Citroën en los años 30, utiliza el 2 caballos como vehículo de gran difusión para vender más neumáticos. En conclusión, el 2 caballos es apasionante y de ello deriva el gran carisma, admiración y cariño por parte de miles de aficionados en todo el mundo. La viva imagen de la sencillez y del ingenio hecha coche y que una vez más confirma el dicho de que en ocasiones menos es más. Al igual que me ocurrió con los diferentes Renault 4 que tenéis en el canal, la efectividad en campo del 2 caballos es digna de estudio, pero eso lo veremos en otro vídeo, por lo que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perdértelo. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.